Y vamos a tener otro como el acuerdo de aditivos y coadyuvantes. Como ustedes bien saben, en una formulación vamos a tener diferentes tipos de componentes. Vamos a tener lo que le da la finalidad de uso, que puede ser algún macronutriente, o vitamina o mineral, o sea que también lo puede complementar, y adicionalmente aquellas cosas que me están dando alguna función tecnológica a la formulación, algún aditivo, no sé, que puede ser maltodextrina, dióxido de silicio, algún colorante, saborizante, que me está mejorando la formulación, ¿no? Entonces, ambas cosas tienen que ser evaluadas, tanto lo que le está dando la finalidad de uso a mi producto, como los aditivos. Y entonces hay que dirigirnos a los acuerdos correspondientes. Pero al final de todo esto también encontraremos algunos que no tengan ni siquiera, o sea, no estén marcados en la ley. Esos son los que yo les mencionaba, que son los desconocidos. ¿A qué me refiero? No solamente me refiero a las plantas, porque luego me dicen, ¿seguro te refieres a las plantas? Pueden ser aditivos, pueden ser, por ejemplo, colorantes, saborizantes, plantitas, alguna nueva molécula que ustedes dicen, no, es que fíjate que la magnolia allá en China la están colocando y sirve porque es aporte de proteína, o la orquídea del Himalaya, no sé qué tantas cosas luego les quieren poner, la tierra de Atomea, no sé. Entonces, cosas como estas que son completamente nuevas, habrá que consultar ante COFEPRIS previamente a hacer todo el proceso. O sea, no se arriesguen a sacar al mercado un producto que tenga ingredientes desconocidos, porque no sabemos si eso pueda pasar aquí en México o no. Después, ¿qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta para esto? Las concentraciones. Y en el tema de las concentraciones va mucho, muy dirigido al tema de las vitaminas y los minerales. Porque dependiendo la cantidad de estas vitaminas, puede contener proteína, no sé, alguna fuente de omega 3, por ejemplo, para aporte de lípidos, y contiene, no sé, ácido fólico, ¿no? Pero la concentración a pesar de que todo está en las cantidades permitidas, posiblemente el ácido fólico, incluso aunque está en 500 microgramos, ya nos excedimos de lo que nos permite la regulación. Entonces, por esa pequeña cantidad y en esa concentración, ya no es un suplemento, ya cambió de categoría porque contiene más de lo permitido. La intención de uso, que ya la habíamos comentado, y el modo de empleo. ¿A qué me refiero con el modo de empleo? Posiblemente mi suplemento alimenticio es una cápsula, y en la cápsula contiene nopal, polvo seco del, ¿cómo se llama? De la penca del nopal, y adicionalmente contenga por ahí vamos a poner 300 miligramos de vitamina C. Entonces, la opción para que pudiera clasificar como un suplemento alimenticio, de hecho, lo que marca en el reglamento como permitido al día es 300 miligramos. Pero suponiendo que yo en mi cajita de mi suplemento alimenticio yo le colocara por ahí consumir 2 cápsulas al día, una por la mañana y otra por la noche. En ese momento ya se rompió esta parte, porque ya no le estaría dando yo a mi consumidor únicamente los 300 miligramos, yo le estaría sugiriendo al consumidor que tomara 600 miligramos. Entonces, en ese caso también ya se rompe todo lo anterior, ya no entramos en el concepto y ya pudiera hablar de otra cosa, ya no de un suplemento. Bueno, ya en este contexto, ya que sabemos más o menos qué es lo que sí se puede y lo que no se puede, podemos pasar al tema del etiquetado de los suplementos. Estos son los elementos que nos contempla el reglamento de control sanitario. Vienen muy generales, ¿no? Nos menciona esta parte. ¿Y de qué me va a servir? Si bien la consulta de clasificación no es un trámite obligatorio, sí es muy sugerible que ustedes lo tengan. ¿Por qué? Porque es un punto de vista técnico, no es una autorización, porque tal cual en la respuesta de las consultas de clasificación mencionan, este documento no representa una autorización sanitaria, sino un punto de vista técnico. Se están como que lavando las manos, pero es muy cercano y es la evaluación más cercana que podemos tener por parte de la autoridad. Entonces, ¿por qué nos va a servir? Para productos que son de importación, la importación o el proceso de importación, podemos agregar esta consulta y el proceso va a ser muchísimo más rápido. Para el tema de la publicidad también es un buen antecedente.
Tampoco es sinónimo de que si ustedes metieron una consulta de clasificación, en automático va a salir favorable el permiso de publicidad. Tampoco es un sinónimo. Puede llegar a pasar que tienen la consulta favorable y les rechazan el permiso de publicidad, pero las probabilidades ya disminuyen bastante. Entonces, ¿cuál va a ser el secreto de esta consulta de clasificación? No hay de otra. Hay que hacer toda la información muy trazable y sobre todo lo que es muy importante va a ser un buen etiquetado. Ya con que tengan un buen etiquetado, es muy probable que su consulta salga favorable. Vamos a ir desglosando un poco hasta donde nos dé tiempo el día de hoy de esta información. Para empezar, la información frontal, y esto si me preguntan cuál es la fuente, viene en el reglamento todos los elementos que debe de contener. Por experiencia les voy a decir el orden en el que les sugiero que coloquen la información. Entonces, en la parte frontal de la etiqueta, que sería la cara en la cual ustedes le muestran al consumidor o que va a ser el primer encuentro con el consumidor, mínimamente vamos a colocar 4 cosas. Pueden ser más, queda a criterio suyo, pero mínimamente que debe de contener la marca o la denominación distintiva, la denominación genérica, contenido neto y denominación específica. Ahora voy a definir cada una de ellas. La marca, y sobre todo esto es nuevo porque apenas este año salieron las consultas con este comentario. Antes de eso no aparecía. La marca nunca tiene o nunca ha tenido una relación, y estoy hablando solo de suplementos, puede ser que para otros giros sí haya esta relación, pero para el tema de suplementos alimenticios nunca había esta restricción. Nunca se mete Cofepris si ya lo dieron de alta en el INPI o no, esto nunca ha estado definido. Entonces, el tema es con Cofepris y aquí menciono y hago énfasis en la marca porque puede ser el primer punto por el cual se los rechacen. Yo no le puedo colocar ninguna información, algún dato en etiqueta que me genere confusión, porque luego me llegan a preguntar, de hecho los clientes me dicen, oye Susana, pero dime exactamente en qué artículo, me dice que no puedo colocar una marca así. No vamos a encontrar un artículo especial de la regulación donde me diga, tu marca no debe de hacer alusión a esto, esto, esto. Tal como en medicamentos, para suplementos no existe. Sí hay un artículo en el reglamento donde menciona que el etiquetado en general de todos los productos regulados en ese reglamento no deben de generar confusión o inducir al error al consumidor. Entonces, bajo ese supuesto y también los artículos correspondientes a suplementos alimenticios, mencionan algo muy similar, que ninguna información debe hacerme caer en el error. Entonces, bajo ese entendido, no podemos colocarle a mi producto Slim Caps, baja de peso, lo que habíamos visto hace ratito, ¿recuerdan todos esos nombres raros que sí les ponen a sus productos? Esto de Probio Slim, o tal cual que le coloquen como marca, por ejemplo, en este caso, Memoria, déjenme ver si encuentro algún otro por aquí atrás, de estos que habíamos visto que, como ven, que se llama Chupapanza. Este tipo de marcas no son viables porque luego le genera una idea falsa sobre mi producto a mi consumidor. Entonces, eso de entrada no lo podemos colocar. Si lo colocamos de esa manera, va a ser un rechazo. No es rechazo cuando hagan su consulta. De hecho, ellos lo ponen muy educadamente, le ponen solicitud de información y los invitan a que vuelvan a ingresar la consulta. Pero bueno, lo pueden omitir de esa parte. También mencionan, por ejemplo, tenemos casos donde, por ejemplo, pudiera llamarse la empresa tal cual, Farmasano, es un ejemplo, Farmasano SADCB, y que quieran que su producto se llame marca Farmasano. Entonces a mí, como consumidor, me da la idea de, es que ese producto es farmacéutico y además va dirigido a mi salud. Entonces la autoridad en las últimas consultas menciona que si ustedes quieren hacer alusión a su empresa o a su razón social como una marca propia para su producto, deberán colocarlo tal cual como marca registrada y preferentemente pues no usarlo porque es la razón social de su empresa, porque está haciendo algún tipo de confusión en el consumidor. Entonces, para que lo tengan como en cuenta.
Luego viene la parte de la denominación genérica y viene muy junta con la denominación distintiva o específica más bien. ¿Por qué viene junta? Y lo menciono junto porque cuando ustedes notifican su producto en Digipris, tiene ya que ser todo trazable. O sea, en cuanto ustedes hacen su alta ante Cofepris, tiene que ser trazable ahora sí. Estos nombres con etiqueta y tiene que cuadrar adicionalmente con la consulta de clasificación. Todo tiene que ser trazable desde aquí. Denominación genérica, ¿a qué le llamo? Va a ser ese nombre con el cual yo conozco a ese producto aquí en Estados Unidos, en China. Yo no le voy a conocer aquí, va a ser una marca, un nombre comercial, pero ¿qué es? Dime, ¿es una sopa? ¿Es un medicamento? ¿Es un remedio herbolario? Ah, es un suplemento alimenticio. Entonces, siempre debe de venir suplemento alimenticio. Va a venir también, ahora, ¿cómo está constituido ese suplemento alimenticio? ¿Cómo lo elaboramos? Tenemos que colocar la forma farmacéutica, polvo para reconstituir, cápsulas, jarabe, solución, emulsión, y luego los componentes, no sé, a base de hígado de tiburón, aceite, a base de aceite de hígado de tiburón, por ejemplo, ¿no? Entonces, y con vitaminas y minerales, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí también tienen que tomar en cuenta mucho su formulación, porque a veces, no sé si alcancen a ver mis rayones que estoy haciendo, pero puede ser que tengan, no sé, el 50% de maltodextrina, puede ser 50%. Tienen un 25% de, ¿qué quieren? De polvo de nopal, ¿no? Vamos a poner aquí, nopal. Y van a tener otros aditivos que están en un 20%, otros aditivos de fabricación, y tal vez el 0.1% sea de vitamina D. Es un ejemplo. Entonces, en su denominación específica, ustedes no pudieran colocar suplemento alimenticio, cápsulas a base de vitamina D, porque estarían mintiéndole al consumidor, porque no está basado, o en su mayoría, en su mayor porcentaje, no está contenido la vitamina D. Entonces, lo correcto sería que ustedes revisen su formulación, que vean lo que tengan en mayor proporción, cuál sería el mayor macronutriente que pueda destacar ahí en su etiquetado para que no estén engañando al consumidor. O luego me dicen, oye, Susana, pues ponle que tiene vitamina D, a base de vitamina D y nopal. Porque yo no quiero enfatizar el nopal, solamente le pongo el nopal para que cumpla como suplemento, pero yo lo que quiero es que les aporte vitamina D. Tampoco lo pueden hacer, o sea, traten de colocarlo en orden de predominio. O incluso a veces me van a decir, oye, Susana, es que tengo, fíjate que tengo el 40% de polvo de brócoli y tengo el 40%, vamos a poner 30% de brócoli, 30% de coliflor y 30% de zanahoria. Pues ahí no sé todo lo demás, el otro 10% son de otros aditivos. Entonces, ¿cómo saber cómo le pongo a mi denominación específica? Va a ser muy larga, ¿no? Entonces, ¿cómo le pongo? Cápsulas a base de brócoli, coliflor y zanahoria, pero ¿qué tal si era 10% de todo? Va a hacerse muy largo. Pues vamos a poner 2 o 3 y ya, y otros extractos u otros vegetales o polvo de otros vegetales para que les quepa en su denominación específica. Entonces, en general, estos serían los elementos. Hay una norma que ya no vamos a estar tratando en esta plática, pero nos menciona incluso cómo acomodar el contenido neto, dependiendo si su contenido está en algo que no sea cuantitativo o si está en cuantitativo, cómo considerar el tamaño o la altura de estas letras. Y basados en ese tamaño, ustedes pudieran considerar la de más información, que preferentemente siempre tiene que ser de mayor tamaño. O sea, no se vale que ustedes coloquen contenido neto y tal vez miden 2 milímetros de altura esta información y quieran colocar suplemento alimenticio de un tamaño súper chiquito, no sé, de 1 milímetro de altura. Entonces, eso ya no sería lo adecuado. Les digo, es poco probable que la autoridad les vaya a hacer un comentario respecto a los tamaños, pero sí por buenas prácticas realicen y revisen esas normas. Este es el comunicado que les comentaba que está saliendo recientemente.
Y, por ejemplo, aquí dice, se le recuerda que no podrá utilizarse marcas o denominaciones que cuenten con registro sanitario, dado que generan confusión con relación a la finalidad de uso. Ejemplo, puede existir, no sé si han visto, yo llegué a notar de hecho me busqué un montón de ejemplos en Mercado Libre o en Amazon o en línea, simplemente de tienda virtual, y me aparecía un producto que se llama Vigrax. De hecho, contenía muchos extractos vegetales que en otros países están prohibidos. Contenía arginina, contenía, ¿qué otras cosas? Ginseng, por ejemplo. Y estaba tal cual indicaciones de uso para mejorar tus relaciones con las personas, ¿no? Mejora la disfunción eréctil. Entonces, como tal, para empezar, el punto al que quiero llegar es que no podemos colocar marcas que ya estén determinados en otros productos que sí son farmacéuticos y que sí tienen actividad terapéutica, porque estaríamos cayendo en un error. Lo que les comentaba es que esta información yo lo coloco en este ejemplo. Ya ahorita no tengo abierto algún ejemplo de cómo está descargándose de Digipris, no lo abrí, pero va a ser igualito. ¿Qué es lo que vamos a tener que notificar en Digipris? Pues básicamente sería el subgrupo, qué forma farmacéutica es, que tengan cuidado porque les digo, por ahí marca algunas que no son correctas, pero donde ustedes lo pueden colocar de manera correcta va a ser cuando ustedes lo definan completito, recuerden el suplemento alimenticio que corresponde a la denominación genérica y la específica, donde ya ustedes colocan que son forma farmacéutica y alguna definición o alguna descripción de su producto y la marca. ¿Qué otra cosa les va a estar preguntando Digipris? Les va a indicar, ¿ustedes maquilan este producto para otra empresa? ¿Para quién se lo maquilan? ¿O ustedes son distribuidores y a ustedes les maquilan el producto? ¿Quién lo está fabricando? Cuéntame, dime razón social, dime su RFC. También lo van a tener que estar colocando en Digipris. Entonces, para que tengan precaución de que ya todo sea trazable. Hay cosas que ustedes pueden adicionar siempre y cuando sean correctas. Como que luego me llegan a decir, oye, Susana, ¿lo puedo colocar o eso realmente no se puede colocar? Déjenme, les enseño una imagen para que vean a lo que me refiero. Les voy a mostrar unas imágenes. Por ejemplo, aquí me menciona, oye, Susana, esta es una proteína. ¿Puedo colocarle la cantidad de proteína que contiene mi producto o, por ejemplo, cuántos carbohidratos, que a veces para los deportistas es importante? ¿Lo puedo colocar o que está libre de gluten? De que no en este caso, esta proteína es a base de suero de leche. Entonces, yo como fabricante, este es un producto extranjero. Me están diciendo que este producto no tiene, o más bien que la leche que se obtiene fue de vacas que no tienen un tratamiento hormonal. Entonces yo tengo un certificado en el cual yo avalo que tengo toda la evidencia de que mis vacas estaban sanas, de que la leche era confiable y de que por lo tanto mi producto no va a tener ningún residuo de alguna hormona. ¿Lo puedo colocar o no lo puedo colocar? La respuesta es siempre que ustedes tengan la evidencia, lo pueden hacer. No habría ningún inconveniente. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un montón de leyendas. Bueno, tengo que voltear la hoja, pero en general esa sería la idea, que si ustedes tienen la evidencia, ustedes lo pueden colocar. Y obviamente, por ejemplo, aquí donde me menciona la cantidad de proteína, tiene que cuadrar con la información nutrimental que yo coloque en mi etiquetado. Entonces, si esto coincide con la información que tengo en la etiqueta, en la parte de atrás, no debería de haber ningún problema. Miren, si habían visto, eran 23 gramos y coincide 100%. En ese caso, no tendría ningún inconveniente. Bueno, ¿qué otras cosas? Luego le quieren colocar por aquí promotores de la digestión, que ayudan a bajar de peso. No, esas cosas no quedan en esta parte. Esto que me digan, oye, usted no puedo colocar imágenes, igual le pongo otra marca que se llame Solecito, Lunita, Nubecita, lo que sea. Sí, está bien, no hago alusión en mi marca hacia dónde va dirigido el producto, pero como no tengo eso, ¿puedo colocarle imágenes? La respuesta es no, tampoco lo podré hacer.
Otra pregunta muy frecuente que me hacen es, ¿puedo tener la forma farmacéutica gomitas? ¿Puedo hacer gomitas y que sea un suplemento alimenticio? La respuesta es sí, siempre y cuando contenga todos los elementos o que ustedes ya hayan evaluado todos los elementos que habíamos comentado de manera inicial. Si es así, no hay ningún problema. Lo que sí hay que tener mucho cuidado con la manera en cómo ustedes colocan algunas leyendas. Sobre todo en este caso, si ustedes observan el producto como consumidor adulto, ustedes dirían, ah, pues es claramente, bueno, aquí está un poco confuso porque dice multivitamínico para mujeres, ¿no? Y contiene ácido fólico, aquí sí dice que es para adultos con sabor a frutos rojos, pero si yo lo dejo en mi alacena y yo tengo un niño chiquito, el niño lo va a ver y va a decir, ah, pues son panditas, son ositos, me los voy a comer y además saben ricos. Entonces, ¿qué es lo que estamos generando? Un riesgo inminente a los niños. Lo que habríamos que colocar tendría que ser, o sea, revisar muy bien las leyendas precautorias. No se deje al alcance de los niños, consúmase posterior a tal edad, cosas por el estilo, para que no se vaya a generar algún tipo de riesgo. Eso es principalmente lo que evalúa la autoridad, que no genere algún riesgo adicional. Ahora, ¿cuáles son todos estos ingredientes? Hace ratito ya los habíamos platicado, ya no voy a profundizar en ellos. ¿Qué es lo que está permitido? ¿Qué es lo que nos dicen que sí podemos colocar? Podemos colocar fuentes de carbohidrato, proteína, aminoácidos, ácidos grasos, metabolitos, plantas o algas, alimentos tradicionales deshidratados, no sé, huevo, leche, cacahuate, avena, vitaminas y minerales y cualquier aditivo permitido. Eso sería entre lo que sí podemos colocarle a nuestro suplemento alimenticio. Y en caso de que no lo coloquemos basado en la regulación mexicana, también tenemos la alternativa de dirigirnos a lo establecido en el Códex Alimentario. Entonces también lo pueden tomar en cuenta o si no, pasar a la consulta antesemana. Ya en el tema de etiquetado, ¿cómo vamos a colocar nuestros ingredientes? Vamos a colocar tal cual la leyenda o la palabra ingredientes y vamos a ir colocándolo en orden decreciente, todos los ingredientes de mi formulación. Ustedes van a tener su formulación, no sé, van a tener su cuadro, el que van a presentar en su consulta, y no sé, van a tener alrededor de 15 ingredientes, ¿no? Entonces los van a acomodar ustedes de orden decreciente. No sé, este contiene el 50%, luego este contiene el 22%, este el 15%, este el 8%, y así. Entonces lo van a colocar de esa manera. Cuando coloquen extractos, tienen que indicarle en qué presentación o cómo decirlo, cómo lo están colocando. ¿Qué es? ¿Un polvo? ¿Polvo de qué adicionalmente? Ah, pues es el polvo de la hoja, de la penca, del tallo, del fruto, del hueso. ¿De qué es lo que están colocando? Porque no es lo mismo que yo les diga, es un suplemento alimenticio con aguacate y solamente le pongo polvo de aguacate seco. Pero ¿qué es? Va a ser de la cáscara, de la hoja, del fruto, de la flor, del hueso, que no es lo mismo. Yo consumo el fruto, pero posiblemente no el hueso. Y sabemos que el hueso se puede, o sea, del hueso se puede extraer algún aceite que sí ya tenga una actividad terapéutica. Entonces, por eso, para la autoridad es muy importante que ustedes coloquen aquí de dónde salió, o sea, qué parte es. Aquí yo digo que es perejil, pero de qué parte, de la hoja, de flor, de lo que sea, ¿no? Adicionalmente lo tienen que colocar su nombre científico. Siempre es muy importante que lo coloquen. Para el tema de las vitaminas, ustedes, porque luego me llegan a preguntar, oye, es que tengo palmitato de retinol, que es una fuente de vitamina A, o tengo acetato de vitamina E, que es fuente de vitamina E. ¿Cómo lo coloco? ¿Le coloco acetato de vitamina E o solamente le coloco vitamina E? Eso no hay ningún problema, lo pueden colocar como ustedes gusten, siempre y cuando en la formulación ustedes declaren tal cual, acetato de vitamina E, no sé, 10 miligramos. Y abajo colocar equivale a vitamina E 8 miligramos, pero que sea así, sea súper claro. Aquí lo pueden colocar como vitamina E y entre paréntesis acetato de vitamina E o acetato, para que sea claro. Eso es más completo, está bien,
pero si por tema de tamaño en la etiqueta dicen, no, es que no me cabe tanta información, lo podemos omitir siempre y cuando en la consulta esté completito. Y adicionalmente, de todas las consultas que hemos metido aquí en Regulate, es muy raro. A mí se me hace que solo es un dictaminador el que lo pide. No, no todos lo piden, pero si ustedes quieren ir 100% a la segura cuando estén en el tema de etiquetado, y esto sí es súper importante para suplementos de importación, el colocar en el caso de una cápsula, ya sé del contenido, ya declaré en la formulación el 100%, pero adicionalmente también tengo que decirle a la autoridad de qué está realizada esta cápsula en sí, o sea, este caparazón, qué es lo que contiene, sin el contenido, qué es lo que contiene. Ah, pues puede ser gelatina, glicerina, colorante, agua purificada, lo que corresponda. Porque es muy importante para la autoridad que se declare, sobre todo, les digo, productos de exportación. Bueno, en general es importante, ¿no? Pero ¿por qué se los enfatizo tanto en temas de importación? Porque llega a suceder, ¿de dónde ustedes recuerdan que viene la gelatina? Vienen de los huesos de algún animal, ¿no? Del puerco, de la vaca, de pescados, hay de algas. Y entonces resulta que pues hay países que fueron afectados por guerras nucleares o explosiones nucleares o que han sido atacados por algunas enfermedades graves que se pueden transmitir a través de los huesos y por lo tanto este ingrediente podría estar contaminado y representar un riesgo a la salud de la población. Entonces hay que declararlo, sobre todo, entonces si lo saben, aquí colocar porcino, caprino, lo que corresponda, ¿no? Para que ellos tengan esa certeza de qué están evaluando. Les digo, no todos los dictaminadores lo piden, pero sí traten de colocarlo. Si lo pueden colocar y están en esa iniciativa, háganlo. Es mejor que esté de más a que no lo tengan. ¿Qué otra cosa? Hay que revisar, les digo, ahorita el tiempo es muy limitado, pero hay que revisar el acuerdo de las sustancias, de las plantas prohibidas y restringidas. Habrá algunas plantitas, como lo puede ser el caso del perejil, en el cual adicionalmente me indica, debes de colocar, siempre que tengas este ingrediente, debes de colocar alguna leyenda adicional. También en el tema, por ejemplo, aquí no vienen muchos aditivos, pero por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de manitol, contiene manitol. Ahí tendremos que revisar el acuerdo de aditivos y para este tipo de ingrediente es importante también que ustedes coloquen la leyenda correspondiente al manitol. Este producto puede generar efectos laxantes, este producto contiene manitol, una leyenda que viene exactamente para este ingrediente. Entonces tengan cuidado con eso. Para el tema de edulcorantes habrá algunas especificaciones que deban de colocar también en la etiqueta. Entonces siempre que tengan un edulcorante hay que colocar también la nomenclatura correcta de la declaración de ese ingrediente. Tengan precaución. Y bueno, hay algunos aditivos, algunos ingredientes que deberían de considerar leyendas adicionales, como cuáles, por ejemplo, los que puedan contener gluten, aquí les coloco algunas referencias, los que tengan crustáceos, huevo, pescado, cacahuate, leche, nueces, etcétera, ¿no? Tengan precaución también con el tema de algunos ingredientes que sean o que puedan generar algún grado de intolerancia, tengan cuidado con esa parte. Imágenes del producto. Regresando al tema de los ingredientes. Luego me preguntan, oye, Susana, ¿y puedo colocar o enumerar, enfatizar todos los ingredientes en la parte frontal de mi etiquetado? Siempre y cuando los contenga, no hay problema. Se fijan aquí nada más, están mencionando algunos. Está bien, mientras los contenga y no haga alusión a nada en especial, sí lo pueden contener. Luego viene la parte de la declaración nutrimental. Tal cual el cuadrito que les coloco aquí es como viene en el reglamento de control sanitario. Eso es lo que sí forzosamente debe de contener. ¿Qué va a ser? Contenido neto, forzosamente, y nos dice que lo podemos colocar por cada 100 gramos y por porción. A mí me gusta siempre dejarlo de ambas maneras porque está más completo el asunto, pero queda a reserva de lo que ustedes mencionen y también del tamaño de su etiqueta.
Cosas que debe de contener y en este orden y con esta codificación. No se vale que yo le ponga grasas y pues me estorba esto y no lo pongo. Carbohidratos y esto me estorba y no lo pongo. No, sí tiene que estar completísimo. O luego me llegan a decir, oye, Susana, es que tengo cero proteínas, cero de grasas, carbohidratos sí tengo, ¿no? Pero de todo lo demás no, entonces no lo voy a colocar. No, lo correcto es que sí lo coloquen, pero que indiquen que no contiene, o sea, 0 gramos. Eso sería lo correcto. Sodio. Hasta aquí, estos serían las 4 cositas que tiene que contener el etiquetado forzosamente. ¿Qué otras cosas? Pueden colocar las vitaminas y los minerales. Ahorita lo vemos. Regresando a la parte de las grasas o lípidos. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de ¿qué puede ser? El aceite de hígado de bacalao, que todos conocemos. ¿Qué es lo que yo quiero enfatizar ahí? ¿Qué es lo que me está aportando? Posiblemente es un aporte de lípidos, puede ser aporte de omega 3, eso es lo que me está aportando. Oye, Susana, ¿y cómo le hago yo para poner aquí omega? Porque aquí me dice lípidos, pero ¿dónde le pongo el omega? También quiero enfatizar tal vez que es 0 miligramos de colesterol. Bueno, en el caso de que, por ejemplo, en su etiquetado, esto ustedes quieran colocar 0 gramos de colesterol, pero que contiene 30 miligramos de omega 3, lo ideal sería entonces que desglosaran las grasas. En este caso son grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas, saturadas, colesterol. Incluso aquí le pueden agregar omega 3, el ácido, lo que corresponda con los lípidos, ¿no? Ahí lo pueden colocar. El tema aquí es que o tienen que ser todos o ninguno. Entonces, si a ustedes les conviene, como el caso que les digo, pues colóquenlo, porque así pueden enfatizar más cosas de su producto. Pero en el caso de, no sé, yo quiero enfatizar mi proteína, pero yo no tengo ni grasas ahí, no tendría por qué colocar 0,000. Si yo no quiero enfatizar de que no tiene nada de esto y me importan más las proteínas o algo así, pues no lo coloquen. Entonces, quedamos claros, o es todos o ninguno de estos. ¿Qué otra cosa tenemos que colocar? Hay que enfatizar los ingredientes que sean relevantes. Muchas veces la autoridad me dice, oye, ¿sabes qué? Tienes un ingrediente que puede generarme conflicto o al consumidor. Aquí les voy a poner un ejemplo. Entonces, en este caso, si se fijan, los ingredientes son muy poquitos. Solamente tengo extracto de café, celulosa microcristalina, dióxido de silicio y estearato de magnesio. Entonces, ustedes dirían, pues el único extracto que podría yo enfatizar en mi información nutrimental va a ser este. Que yo a los clientes siempre les menciono, no hagan eso, porque todo lo demás es un aditivo, están regalando su formulación. La idea es que cuando es un ingrediente, a veces son 2 extractos o 3 extractos y un aditivo y quieren colocar toda la información. Entonces, de preferencia, no lo hagan, solamente si la autoridad se los llega a observar en la consulta, háganlo y si no, no es recomendable. Pero en el caso, déjenme buscar algún ejemplo. En el caso, por ejemplo, aquí tenemos una etiqueta en la cual tenemos un montón de ingredientes. Tiene arroz, tiene fresa, tiene granada, tiene algún aminoácido, tiene un montón de cosas. Bueno, entonces en el etiquetado, ¿qué es lo que voy a enfatizar? Pues lo más destacado, no, no todo. Las vitaminas, sí, forzosamente. Y el tema de las vitaminas también está que luego me preguntan, oye, ¿lo coloco en orden decreciente o tengo que colocar la sal completa en información nutrimental? Y la respuesta es no. Ustedes lo pueden colocar en orden alfabético, si ustedes así lo entienden. Vitamina A, ácido fólico, betacaroteno, biotina, etcétera, 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 ¿no? Y ya no le colocan la sal, únicamente colóquenle el aporte de vitamina A. Esto tiene que coincidir con la consulta que van a presentar. Luego viene la parte de los minerales, de igual manera no importa si es en orden decreciente o no, en la formulación de la consulta, ahí sí. Y algún ingrediente que ustedes quieran destacar, en este caso, por ejemplo, es colágeno, lisina, coenzima. Entonces, eso sería lo que sí estaría destacado por parte en la etiqueta. Entonces, bueno, eso sería lo que tendríamos que estar colocando en la declaración nutrimental.
Esa declaración tiene que coincidir 100%, como les había mencionado, con su fórmula. Es súper importante. Ahora, hay una cosita que igual no les he dicho. Por ejemplo, déjenme pensar. Tengo una formulación y esa formulación contiene, es un ejemplo, 100 miligramos de vitamina C. ¿Y qué más contiene? Tiene guayaba, tiene naranja, tiene toronja, tiene limón, que son fuentes de vitamina C. Entonces, cuando yo hago mi estudio bromatológico, reviso y resulta que ya no tengo 100 miligramos. Ya tengo 125 miligramos porque los demás frutitas me hicieron un aporte a mi formulación. Entonces, cuando sea ese el caso, tengan mucha precaución de aclarar esta información con la autoridad, porque luego llegan a ver algunos rechazos porque la información no es clara y dicen, no me coincide tu fórmula con lo que tú me estás colocando en información nutrimental. Tengan precaución de aclarar esa parte porque también son errores muy frecuentes de rechazo. Luego viene la parte de que hay que declarar el fabricante y el distribuidor. Tienen que colocarse ambas personas. A veces tienen algún tipo de conflicto y no lo hacen, pero tengan mucha precaución de que sí esté declarado. Es lo más conveniente. ¿Quién lo fabrica? No coloquen otra palabra como elaborado. ¿Qué otra cosa ponen? La palabra que nos marca el reglamento sí sería fabricado. Tampoco le pongan comercializado, porque son palabritas que uno diría es lo mismo, pero la autoridad sí se los corrige. Entonces es fabricado por y le colocan la razón social y el domicilio. En caso de persona física, lo que luego llegan a hacer es, por ejemplo, Azucena Justo Marcos, por ahí entre paréntesis, regúlate, marca registrada, y abajo incluso llegan a colocar RFC y domicilio. Con que venga el nombre de la persona física y el domicilio, está bien. Si quieren amarrar ahí su marca, también lo pueden colocar. Distribuido por sería el mismo caso. Mínimamente sí que contenga el domicilio completo. Eso sería lo relevante. ¿Qué otra cosa puede contener mi etiquetado? Las instrucciones de conservación, ¿dónde lo voy a guardar? Posiblemente una vez abierto lo tengo que guardar en el refrigerador, lo pueden colocar. ¿Cómo lo voy a preparar? No sé, ustedes agarran una cuchara medidora y lo disuelven en jugo de naranja o en agua natural o en leche, como ustedes quieran. Tomen en cuenta que si lo hacen en esos medios que no sea agua, tienen que declarar la información nutrimental ya considerando la leche o incluso con agua y con leche para que lo tomen como referencia también. Y adicionalmente, comentarles en la etiqueta cómo lo van a usar, lo que les decía que no les vaya a generar problema que cambie de clasificación solo por el modo de empleo. Entonces, van a tomar una cápsula con cierta cantidad de agua. Esto es lo que se recomienda, 240 mililitros de agua. Antes de dormir, de comer, de desayunar, después de comer, antes de la actividad física del ejercicio, o sea, cuando están entrenando. Esto sería parte del modo de empleo. ¿Cuántas veces? Máximo una porción al día, máximo 2 cápsulas al día, máximo 3. Y no está definido en ningún lugar, pero sí con base en todas estas respuestas que nos han otorgado, nos indican que cuando no hay una cantidad límite, es decir, yo puedo consumir 10 porciones y aún entro dentro de los acuerdos, entro en las cantidades permitidas. Pero la autoridad nos dice que preferentemente le coloquemos máximo 3 al día. Entonces, si pueden consumir hasta 10, pónganle máximo 3 porciones al día. Ya cuando estén amarrados o restringidos por algún ingrediente, pues sí coloquen 1 o 2, lo que corresponda. Y adelante de esa parte coloquen no exceda la porción recomendada. Es una parte en la cual la autoridad como que se avala de que ustedes están diciéndole al consumidor, yo te estoy diciendo que máximo 2, ya si es cosa tuya que te estás tomando 3, 4 y por eso estás obteniendo malos resultados, ya no es mi responsabilidad porque ya te lo declaré cómo debes de consumirlo. Entonces, aquí nada más para enfatizar, la cantidad que yo puedo consumir es un ejemplo que contiene mi formulación, son 160 miligramos de vitamina C. Lo que está permitido al día son 300 miligramos. De vitamina E, mi formulación contiene 10 miligramos y lo que se permite al día son 200 miligramos. En este caso, si yo solamente tuviera la vitamina E, sin problema pudiera consumir hasta 20
porciones al día. Pero en este caso, el que me está restringiendo va a ser la vitamina C. ¿Cuántas puedo consumir? Máximo una, porque si me tomo dos, ya serían 320, ya me estaría pasando y ya no clasificaría como un suplemento alimenticio. Entonces, son parte de las consideraciones que ustedes deben de hacer. La que les coloco aquí es una cosa muy general, no lo hagan tan general. Pónganle un poquito más de empeño en sus modos de empleo. Consumir una cápsula o consumir una porción, entre paréntesis, 2 cápsulas con un vaso con agua antes del desayuno, máximo una porción al día, no exceda la porción recomendada. O sea, que esté completita para que se vea mejor el asunto. Debe de contener lote y fecha de caducidad. Esta información debe estar precedida por este dato. Es decir, puede ser, a veces mandamos etiquetas a Cofepris y me dice, oye, es que te faltó el lote y fecha de caducidad. Sí, pero es que yo no lo pongo en etiqueta, yo lo pongo arriba en la tapa o abajo del envase. No importa. Ustedes tienen que colocarle en la etiqueta lote y fecha de caducidad impresos en la parte de arriba del envase o en la parte de abajo del envase, pero sí se tiene que señalar. Y esta debe de ser marcada de forma indeleble o permanente, de tal manera que no se permita que se borre la información hasta que el consumidor termine el uso del producto. Las leyendas que siempre tienen que estar de manera obligatoria en un suplemento van a ser estas dos. Este producto no es un medicamento y el consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa. Importante, características que ustedes deben de considerar. Deben de estar en mayúsculas, con el mismo tipo de letra ambas. Deben de ser caracteres claros y legibles y estar remarcados en negrita. O sea, no de color negrito, sino remarcados como tal en el formato negrita. Y debe de existir un espacio de separación entre ellas. Es decir, si yo quisiera poner aquí otra línea de texto, cabría. Entonces, debe de estar separado por esa línea de separación. ¿Qué otra cosa es importante? Porque luego me dicen, oye, Susana, ¿puedo colocar de un lado de la etiqueta una y del otro lado de la etiqueta otra? No, tienen que estar una después de la otra. Sí tienen que estar juntas y adicionalmente entre comillas. Traten de colocar esa información. Hay algunas leyendas opcionales. Leyendas opcionales que poco a poco se están convirtiendo ya en obligatorias. Por ejemplo, la edad en la cual ustedes pueden comenzar a consumir el producto. Y hay una guía, antes lo mencionaba únicamente en las consultas, por eso aquí les pongo el extracto, pero actualmente si ustedes lo buscan ya hay una guía para etiquetado de suplementos publicada por Cofepris y de ahí extraje esta información. Pero antes lo decían solo en la consulta, no es un medio oficial, pero es el único lugar donde lo menciona, que a partir de entre 2 y 5 años pueden consumir formas farmacéuticas líquidas. A partir de los 6 años, entre 6 y 11 ya son, digamos que ya está aceptado que consuman formas farmacéuticas sólidas masticables y posterior a los 12 años de edad las formas farmacéuticas sólidas. Si ustedes tienen una cápsula, por ejemplo, sí colóquenlo. Se sugiere el consumo posterior a los 12 años. Todo lo que corresponda. Y bueno, hasta aquí la parte del etiquetado de suplementos. Seguramente me faltan muchas otras cosas, pero hasta aquí las partes más destacadas del correcto etiquetado de suplementos. Antes de concluir, si gusta, Químico, pasamos a la parte de las preguntas. Muchas gracias por su aportación, Química. La verdad es que nos ha aportado bastante de su conocimiento acerca de este tema. Y pues sí, vamos a pasar a la parte de preguntas. Por la cantidad de asistentes, únicamente vamos a dar oportunidad de una pregunta por asistente. Y bueno, pues vamos a comenzar esta parte. Una de las preguntas que nos comparten es, si un suplemento alimenticio se vende en presentación de caja con 10 sobres de producto, cada sobre debe de cumplir con los elementos completos para etiquetado de suplementos alimenticios. Muy bien, gracias. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un suplemento, vamos a poner el ejemplo de que yo vendo proteína en un gimnasio, ¿no?
Tengo mi sachet o mis sobrecitos o lo que corresponda, tal vez para una pruebita nada más. Yo te voy a regalar de mi producto, tal vez porque quiero darme a conocer, ¿no? Entonces aquí entiendo que aquí viene la pregunta de cómo etiqueto. ¿Etiqueto la caja donde vienen mis 10 sachets o mis 10 sobres o etiqueto cada sobre? Entonces la respuesta sería, ¿cómo lo vamos a estar vendiendo? Si ustedes van a vender su producto por caja, el etiquetado debe estar completo con la caja, 100% es a fuerza, ¿no? Ahí sí. Ahora, con el sobrecito, con el sachet, lo tengo que etiquetar. Si ustedes van a vender el producto solito, por unidad, debe de tener todos los elementos que contiene la caja. Pero si ustedes únicamente compran la caja y ustedes desde su casa dicen, ah, pues hoy me como uno, mañana consumo otro, pasado otro, en ese caso no es necesario que el etiquetado del suplemento contenga todos los elementos, siempre y cuando se contenga la leyenda forzosa de no etiquetado por la venta individual. Entonces, de esa manera es como ustedes pueden jugar con esto y verificar entonces cómo se va a vender, qué es lo que va a estar viendo el consumidor y si tiene la información o no. Esa sería la respuesta, Químico. Perfecto, Química. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta es elaborada por Natalie Galicia y nos pregunta, ¿en dónde se puede consultar los requerimientos del tamaño y la altura de las letras para el etiquetado? Muy bien. El reglamento de control sanitario únicamente nos marca tamaños para las leyendas obligatorias. Esas leyendas van a depender del área en la cual se encuentren esas leyendas. Déjenme mostrarles. Por ejemplo, yo tengo una etiqueta justo que va a ser de este tamaño, ¿no? Para un frasco, pero resulta que ese frasco, esta va a ser la parte frontal. El tema de donde yo voy a estar colocando las leyendas va a ser a un costado. Entonces, ¿qué es lo que voy a medir? ¿Cuánto va a ser el área de este rectangulito donde va a estar esta leyenda? Y entonces, basado en eso, yo voy a consultar este cuadro que viene en el reglamento de control sanitario y aquí indica, bueno, si tenías un área de 25 centímetros cuadrados, la altura de este texto va a ser de 5 milímetros, de 8 milímetros de altura, de 0.8 milímetros de altura. Esos son los que sí están determinados. De ahí en fuera, por Secretaría de Salud. De ahí en fuera no hay medidas establecidas por Secretaría de Salud como tal para ninguna otra cosa en el etiquetado de suplementos. Pero yo les comentaba, no estoy segura, déjenme ver, no les quiero mentir, pero es en la norma 030, que es el de contenidos netos. Ahí les aparece la altura que debe de tener su texto de tal de contenido neto. Y basado en esa altura es que ustedes tienen que, de ahí para arriba, o sea, no puede ser más chiquita la información de su etiqueta. Partan de ese dato, busquen la norma de tolerancias y contenidos netos y ahí podrán encontrar la respuesta. Te lo agradezco, Química. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. Este es de Gabriela Mesa y nos pregunta, en el caso de declarar el distribuidor, ¿se indica distribuido por laboratorio o se puede indicar para laboratorios? Es que sí lo tienen que colocar. Sí, adelante. Sí, no, adelante, Química, perdón. Sí, es que hay mucho ese problema porque muchas veces me llegan a comentar, puede ser que ustedes quieren colocar fabricado para Regulate, pero yo Regulate, yo no quiero que se entere mi competencia que me lo está fabricando la empresa maquiladora de suplementos Estrella, ¿no? Entonces, por eso quieren colocarle, en vez incluso de distribuidos por, le pueden colocar fabricado para. Y entonces esto daría a entender quién es el distribuidor. Sí lo pueden colocar, sin embargo, sí tienen que colocar fabricado por y fabricado para. Pueden omitir este de distribuido por y cambiarlo por el distribuido, el fabricado para, pero sí tienen que declarar ambas figuras. Si no lo hacen, explíquenlo en un escrito libre cuando metan la consulta, el hecho de por qué no lo hacen, porque es muy probable que se los estén solicitando de manera obligatoria, pero traten de explicarlo en un escrito en su consulta. Gracias, Química. Yo creo que nada más leemos 3 preguntas más. Las estoy tratando de coordinar para que sea exactamente la misma, pero le leo la siguiente pregunta.
Eh, Méndez C. Nos pregunta, si me contesta Cofepris una consulta con fallo a favor y posteriormente, si ya no quiero ser el distribuidor o titular, por así decirlo, la otra nueva compañía debe hacer la consulta nuevamente. Sí, la respuesta es sí, porque en la consulta nos indica que cualquier cambio que yo esté modificando de la etiqueta, sí lo tenemos que reportar. Ahora, esto de los cambios también hay que comentar que queda mucho a criterio y sobre todo no se menciona mucho el tema de análisis de riesgos para suplementos, pero sería adecuado realizar un análisis de cuáles son los criterios que sí puedan ser modificables si consultan ante COFEPRIS y cuáles sí. El tema de modificar, digamos, tipo cambio, cesión de derechos a otra empresa de mi suplemento, es importante que la nueva empresa sí haga nuevamente esta consulta de clasificación, porque en este caso ustedes casi dan de baja su producto, porque ya lo tenían notificado seguramente, dan de baja su producto y acaba todo su proceso con ustedes. Si no hacen esa nueva consulta a esta nueva empresa, lo va a tener como en el aire y en caso de que en algún momento quiera hacer publicidad o importación y adicionalmente que ya se cambió en la etiqueta este sector, pues sí se los van a pedir. O sea, no es obligatorio, pero sí es muy sugerible que si van a hacer algún trámite subsecuente, como la importación, como el permiso de publicidad, pues que sí lo realicen. Gracias, Jimena. Pasamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta es realizada por Joana Moreno y nos pregunta que una planta que no está en los acuerdos básicamente desconocida, ¿debo presentar análisis toxicológicos o algún tipo de documentos? Esto se hace con COFEPRIS. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de enseñarle la información, digamos que el proceso ante COFEPRIS para la consulta, en teoría, es la consulta actualmente se va a CAS, anteriormente era COS. Entonces, ustedes, en teoría, dependiendo, hay estrategias también, pero suponiendo que ustedes hacen, uno, el aviso de funcionamiento, ¿no? Hacen aviso de funcionamiento. Luego, el 2 se va a la consulta de clasificación, vamos a ponerle consulta. Y ya el 3 todo lo que ustedes quieran, importación, publicidad o exportación, algún certificado, lo que corresponda. Entonces, en el caso de una planta que es desconocida, el camino que va a llegar va a ser, aquí en la consulta hay 3 opciones de que me responda la autoridad, que sí es suplemento, que no es suplemento o solicitud de información. En solicitud de información, ¿qué es lo que va a pasar? La autoridad me va a decir, ¿sabes qué? Yo me encargo de autorizarte o darte mi punto de vista técnico favorable, pero yo no soy la comisión encargada de evaluar si el producto ingrediente tiene riesgos o no. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Van a ustedes a hacer otro escrito, ya no con su suplemento alimenticio completo, solamente van a hacer una consulta dirigida únicamente ante SEMAR con ese ingrediente. Por ejemplo, yo aquí de antemano ya le había dicho yo al cliente que no iba a pasar, pero igual el cliente no me creyó. Entonces, por ejemplo, aquí tiene cosas raras, cenizo de Monterrey, anís, alcachofa, cúrcuma, cardo mariano, un montón de cosas que no se deben de colocar, pero bueno, la autoridad no me va a decir, no es por esto, se quiere evitar problemas y lo único que nos va a decir es, descúbranlo ustedes solitos. Nos va a pedir solicitud de información. En esa solicitud de información me dice, mira, yo no soy el encargado de responderte esa parte, mi compañero de SEMAR es el que sabe de eso. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a hacer la vida más fácil y de una vez te digo que le ingreses. Quiero que le otorgues esto a mi compañero, nombres científicos, sinónimos, nombres comunes, etcétera, etcétera, toda esta información y el camino sería, entonces, meten una consulta ante SEMAR. Si SEMAR la otorga favorable para cada uno de estos ingredientes, porque van a meter una por cada ingrediente, si sale favorable con todos estos, entonces ahora sí, el paso 2 va a ser que metas la consulta de clasificación, pero con la respuesta donde dijo que sí se puede mi compañero de SEMAR. Ese sería el camino que ustedes tienen que tomar. No sé si quedó un poco más claro. Se lo agradezco, Química. Bueno, vamos con las últimas dos preguntas. Algunos ya nos están mandando como más preguntas y bueno, digo, por la cantidad de personas, pues no podemos leer una pregunta de cada persona, ¿no? Entonces, pues le estamos dando la oportunidad a todos. Y bueno, Julián Vidal
nos pregunta: estuve trabajando en una tienda naturista y me comentaba Cofepris que les exigía tener la dosificación de cada ingrediente del suplemento. Y por otro lado, un amigo que es dueño de una empresa multinivel decía que Cofepris le decía que no podía tener la dosificación en el suplemento. ¿Cuál es la diferencia en el suplemento multinivel a uno que se vende en una tienda naturista? No, no hay diferencia. O sea, el trato de Cofepris hacia un usuario, no sé, un multinivel, a una persona física, a un comercio muy pequeñito, no tendría por qué tener ninguna diferencia. El trato es idéntico para todos. Y nosotros aquí en Regulate, de hecho, hemos sometido consultas tanto de empresas o de las maquiladores, digamos, más destacados de México, con diseños súper elaborados, con fórmulas ya súper, digamos, analizadas, con un montón de cosas ya muy bonitas. Incluso la evaluación bromatológica ya con un equipo validado ante FDA y todo el asunto. Y personas que van comenzando, que son emprendedores o que incluso son extranjeros que buscan entrar a México, que son completamente desconocidos y que entran como persona usuario ocasional, como consultante del CIS, y no hay ninguna diferencia. El tema de por qué no se aceptan las consultas o no salen favorables, justamente es que ustedes sepan hacer el correcto etiquetado y la correcta trazabilidad en el documento de la consulta. Ese es el secreto. O sea, si hacen el análisis, y yo lo que les recomiendo es cuando comiencen un análisis, revisen la fórmula. Ya que revisan la fórmula, dicen, ya, empezando por la forma farmacéutica pasa. Y la fórmula no, porque tiene cardo mariano y cardo mariano no está permitido para suplementos. Yo sé que si tiene esto ya es un insumo para la salud. Y este ya lo revisé, o sea, ustedes solitos busquen información. Ya lo revisé en internet, lo busqué en páginas indexadas, en fuentes científicas y resulta que está incluso prohibido, resulta que sí está estandarizado el extracto, no se puede. Entonces, esa es la principal diferencia. A veces las multinivel ya tienen los recursos, tienen la experiencia y por eso salen. Y los que son como usuario ocasional, muy pequeños, desconocen de todo esto y por eso les sale rechazado. No sé si respondí la duda. Se lo agradezco, Química. Y bueno, vamos a pasar con la última pregunta, ya para dar por combinado este webinar. La pregunta nos indica: ¿se pueden colocar afirmaciones como producto 100% natural en mi etiqueta? La respuesta es, depende de su producto. ¿Por qué? Porque llega a pasar que les voy a enseñar un caso, déjenme buscarlo, algo así. Tenemos un producto que contiene, si se fijan en este producto, déjenme hacerlo más grande. Si se fijan en los ingredientes, va a tener un montón de cositas, como proteína, va a contener cacao, va a contener, tiene un montón de plantitas, alga, espinaca, brócoli, arroz, amaranto, ¿qué otra cosa? Cebolla, que son cosas que yo quiero destacar en mi etiquetado y de hecho le coloco aquí todos los ingredientes que contengo. Contengo vegetales, contengo plantas, contengo cereales, lo quiero enfatizar aquí, pero adicionalmente que aquí yo le quisiera colocar producto 100% natural, porque yo quiero enfatizar que contiene muchas plantitas, la respuesta sería no lo podemos colocar, porque a pesar de que posiblemente tenga el 99% de cosas naturales, el 1% no lo es. Y en ese caso ya estoy generándole yo algún conflicto, alguna confusión al consumidor. Pero posiblemente ustedes tengan un polvo aquí, un polvo para reconstituir a base de, ¿qué quieren? De polvo de zanahoria, polvo de brócoli, polvo de cebolla y ya. O sea, no contienen nada más. En el caso de que ustedes no tengan conservadores, colorantes, saborizantes artificiales y que comprueben que su formulación es 100% natural, sí lo podrían colocar, no habría ningún inconveniente. Bueno, ya como conclusión, muchas gracias por las preguntas, Químico. Nada más menciono las conclusiones y ya me apoyas cerrando, por favor. Pues dimos a conocer, creo que se cumplió el objetivo, dimos a conocer las características necesarias para un correcto etiquetado y mostramos algunas diferencias
de procesos o diferencias entre diferentes productos que podrían confundirse con un suplemento. Hay muchísimo todavía de qué hablar, habría que checar algunas definiciones adicionales, hay muchos temas todavía que tratar, pero bueno, de momento se nos terminó el tiempo. Y de cualquier manera vamos a tener esta información disponible, las vamos a subir al canal de YouTube próximamente. Y de cualquier manera, les agradecemos mucho su atención. Cualquier duda nos pueden contactar y ya estaremos checando si les podemos apoyar con esas dudas. ¿Algo más, Químico, que nos quieras comentar? Química, muchas gracias por esa aportación. Sí, en realidad nos preguntaban que si vamos a subir como tal la grabación de este webinar, lo vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales. Por tal motivo, los invitamos a que nos sigan. Nos encontramos en Facebook, pueden encontrar como Regúlate, también en LinkedIn como Regúlate también, y nuestra página en sitio web, que es www.regulate.com.mx. Ahí nos van a poder encontrar y bueno, vamos a subir este video. Vamos a continuar también con estos webinars para, pues de manera de agradecimiento que ustedes nos prefieran. Y bueno, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias, Química. Muchas Y gracias bueno, a todos. que pasen excelente día. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós.